Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando unos programas a la explicación del segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Un mandamiento, decíamos en el programa anterior, pues muy ligado al sentido del respeto de Dios, al sentido de la trascendencia. Un mandamiento muy ligado al don del santo temor de Dios, lógicamente muy en consonancia con el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Bien, vamos a dar un paso más y comentamos el punto 2146. Dice así: el segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. Bueno, pues la verdad es que aquí uno podría decir, bueno, bastante obvio, ¿no? Bastante evidente. Prohíbe abusar o un uso inconveniente del nombre de Dios. El Catecismo no entra en detalles, ¿no? Sino que formula el principio: no hay que abusar del nombre de Dios, no hay que hacer un uso inconveniente de él. Parece que aquí está distinguiendo lo que es una blasfemia pura y dura de lo que es más bien una forma, pues digamos, un terreno que, sin llegar a ser blasfemia explícita, pues bueno, pues es un terreno resbaladizo, ¿no? De un abuso del nombre de Dios, de un uso inconveniente del nombre de Dios. En esto igual pues nos fijamos menos, porque claro, la blasfemia es muy bruta. Es muy bruta y claro, cuando oímos una blasfemia nos llama poderosamente la atención, ¿no? Bueno, ojo, nos llama poderosamente la atención. Hay personas pues que igual precisamente un drama que tienen es que se han acostumbrado a la blasfemia y puede ocurrir que sea una palabra que se diga, vamos, como quien dice buenos días, ¿no? Casi como si es una formulilla, una muletilla, ¿eh? Una muletilla en el lenguaje. Eso es un drama, desde luego, ¿no? Que una palabra tan grave en su contenido, tan fuerte, ¿no? De llegar a blasfemar contra Dios, pueda ser utilizada como si fuese una muletilla del lenguaje, ¿no? Bueno, eso ocurre, por desgracia. Bien, pero generalmente cuando oímos una blasfemia nos damos cuenta de la gravedad. Pero aquí el Catecismo se refiere no estrictamente a la blasfemia, se refiere a que sí, a que hay usos inconvenientes, inapropiados, ¿eh? El Catecismo no especifica, ¿no? Pero bueno, yo me atrevo un poco, vamos a intentar comentar qué casos entre nosotros puede haber de usos inconvenientes, usos inapropiados, ¿no? Como soy yo un poco el que hago estos comentarios ahora, pues seguro que voy a dejar muchos igual sin hacer y igual pues a los oyentes se les puede ocurrir muchos comentarios más que a mí. Y claro, como yo ahora no estoy comentando estrictamente, ¿no? el catecismo, sino que estoy poniendo ejemplos a lo que pone el catecismo, seguro que habrá más ejemplos que los que a mí se me ocurren y se podrían hacer mejor. Pero bueno, yo he hecho mano de algunos ejemplos que se me ocurren, ¿no? Para intentar a ver a qué se puede referir el catecismo con esto de que no hay que abusar del nombre de Dios, que no es correcto hacer un uso inconveniente del nombre de Dios, ¿no? Bueno, pues se puede referir, por ejemplo, se me ocurre, a determinados chistes. Claro, que ya sé que es muy difícil poner la frontera. Claro que puede haber chistes en los que se utilice de una manera sana el nombre de Dios o de la Virgen o de los santos, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser, si más de una vez hemos oído pues que está San Pedro en las puertas del cielo, etcétera. Se cuenta un chiste que no tiene por qué ser irreverente. Pero sí que hay chistes irreverentes. Hay chistes irreverentes, ¿no? Lógicamente no voy a poner yo un ejemplo aquí de un chiste irreverente, pero sí que los hemos oído en más de una ocasión, ¿no? Cuando igual se habla del Espíritu Santo en unos conceptos de que si la palomita no sé qué, o sea, puede haber chistes irreverentes que lógicamente pues tenemos que saber cortar con ellos. A veces se utiliza, ¿no?, el género del chiste como, claro, como es un chiste, no, hay que saber discernir lo que es un chiste sano de lo que ya es irrespetuoso. Y esto no únicamente en materia de respeto del nombre de Dios, ¿no? También en otros temas, como el tema de la pureza. El género de los chistes verdes, famoso, ¿no? El género de los chistes verdes también yo creo que
que hay no sé, que tiene que haber un criterio interior, tenemos que pedir un discernimiento, ¿no? Para saber, esto es una zafiedad, esto es una bobada, ¿no? O bueno, o puede haber un chiste gracioso, pero es que tenemos que saber dónde pedir, ¿no? El don de discernimiento, de saber en qué momento traspasamos ese, bueno, pues ese fino hilo entre lo que puede ser pues un chiste sugerente en el que salga pues la Virgen María o los santos, a cuando ya es un chiste irreverente, que dice un refrán que de lo sublime a lo ridículo hay un ligerísimo paso, y también de lo gracioso a lo irreverente pues puede haber también un paso muy pequeño. Entonces, pues en la duda, pues yo creo que tenemos que ser parcos. Y bueno, pues sí, hay que decir que una de las formas de hacer un uso inconveniente del nombre de Dios son determinados chistes, ¿no? A veces no sé por qué, especialmente con el Espíritu Santo, yo escuchaba un chiste pues que no me parece correcto, me parece incorrecto, y recuerdo que una ocasión le digo a uno, digo, no me lo tomes a mal, pero me parece incorrecto ese chiste. Que no, dice, no te ofendas, digo que no, pero es que no es cuestión de que me ofenda yo, te doy el consejo de que ese chiste no lo cuentes, porque es irreverente, porque eso no suscita amor al Espíritu Santo. Parece que es hablar de él en un tono, haciendo la broma de que sea palomita y no sé qué. O sea, bueno, pues hay que saber, ¿no? Hay que saber discernir y poner un tope a las cosas. ¿Qué más formas, digamos, inconvenientes hay de abusar del nombre de Dios? Pues, por ejemplo, ¿no? En nuestro lenguaje cotidiano muchas veces hemos ligado la invocación del nombre de Dios a una especie de desahogo de rabia. Desahogo de rabia, ¿no? A veces uno escucha expresiones que literalmente, ¿no? Pues no son blasfemias, pero sí que es verdad que son utilizaciones inconvenientes, ¿no? Cuando alguien dice, no, Dios, qué pesados. Dice, pero hombre, ¿para qué invocas a Dios ahí para expresar tu rabia, ¿no? O parece que tiene que invocar a Dios para luego decir, ¡ay, qué asco!, ¿no? Bueno, es curioso que con frecuencia parece que hemos hecho un recurso al nombre de Dios como para expresar la rabia interior. No digo ya contra Dios, porque es evidente que cuando alguien dice esa expresión de Dios, qué pesados, ¿no? Bueno, pues no lo está diciendo contra Dios, pero sí es inconveniente, sí es inapropiado, ¿no? O sea, no es bueno recurrir al nombre de Dios como un comodín para expresar desahogo, como un tubo de escape de la rabia interior. Bueno, y seguro que se os está ocurriendo muchos más casos, que no es cuestión de estarlos aquí todos mentando, porque haríamos aquí una especie de elenco hasta nos sonaría mal a los oídos, ¿no? Expresiones que se utilizan en nuestro lenguaje. No es propio que recurramos al nombre de Dios para expresar la rabia. Incluso aunque no se diga nada contra él, pero no es conveniente. Y hasta es bueno que se eduque. Bueno, pues que también es verdad que uno puede necesitar en momentos de enfado alguna expresión, ¿no? Bueno, pues es bueno educarse en otra cosa. Es bueno educarse. A ver, yo tengo esa tendencia de igual pronunciar cuando estoy enfadado, ¿no? Pronunciar ese nombre, ¿no? Bueno, pues busca otra fórmula. Busca otra fórmula. Sencillamente tenla también un poco preparada. O sea, es decir, hazte a otra. O sea, que no. Somos animales de costumbres. Y la verdad es que también necesitamos, ¿no? Pequeñas muletas en las que apoyarnos. Y también en la expresión necesitamos ese tipo de muletillas. Bueno, pues busquemos otra muletilla, pero que es inconveniente, que no es apropiado. ¿Es estrictamente una blasfemia? Bueno, pues no, pero es un uso inconveniente, como dice aquí. Es un uso inconveniente y hay que educarnos, ¿no? Yo sobre todo diría que claro, ¿no? Pues que no es cuestión de decir, esto ha sido blasfemia, no ha sido blasfemia. Más que entrar en el mundo del escrúpulo, yo creo que hay que preguntarlo en positivo, ¿no? En positivo. Vamos a ver, esto que yo he dicho, ¿esto es educativo para alguien que me ha escuchado? Esto hace bien, hace bien. Ayuda a los demás a amar más a Dios. O sea, así de claro, ¿no? O sea, preguntémoslo en positivo, que yo creo que esto nos hará mucho bien. Más tipos, digamos, de usos inconvenientes del nombre de Dios. Bueno, a veces también ocurre
pues que hacemos un uso, una invocación indebida, como, pues como si fuese una especie de recurro a Dios para la amenaza educativa. Pues te va a castigar Dios, ¿no? Te va a castigar Dios, le decimos a un niño. Vamos a ver, ¿qué quiere decir eso? Que tú estás muy enfadado y que estás a punto de perder los nervios, ¿no? No, pues entonces no le metas a Dios por medio. Le metas a Dios por medio porque estamos recurriendo, ¿no? Estamos recurriendo a Dios, pues como si podíamos recurrir al hombre del saco, que nos contaban la historia, viene el hombre del saco y te lleva y no sé qué, y ya claro, los niños estábamos ya con el hombre del saco, que aquello era ya una especie de obsesión, ¿no? Y el nombre del saco te lleva y no sé qué. Hombre, no es propio estar invocando el nombre de Dios como si fuese el hombre del saco. Y bueno, pues es otra muletilla que es un uso inapropiado, que aparte que, como digo yo, que es que no hace ningún bien. Esto también tiene muchas, esta invocación indebida tiene también muchos matices. Por ejemplo, cuando estamos con un niño que ha hecho la primera comunión o la va a hacer y entonces estamos con él jugando con la confesión para arriba, con la confesión para abajo. Eso se lo tienes que decir al cura, y no sé qué, y no sé cuántos. Vamos a ver, no mezclemos tanto en nuestra relación de educación con un niño el nombre de Dios, porque es que sin darnos cuenta podemos estarle haciendo odioso, ¿no? O sea, le podemos estar más que haciéndole atrayente el nombre de Dios o el sacramento de la confesión, pues le podemos estar haciendo odioso el sacramento de la confesión o el nombre de Dios. Porque claro, mira, esto te va a castigar Dios, mira, eso se lo tienes que decir al cura porque no sé qué. Tengamos cuidado de no invocar indebidamente, inconvenientemente el nombre de Dios. De las cosas santas hay que hablar santamente, con discreción y con respeto, no hablando de ello pues como me viene bien ahora para darle caña al niño. No es posible, o sea, no es prudente, no es prudente. Bueno, ya sabemos que también uno dice, bueno, a mí me han dicho eso y no me he traumatizado. Bueno, claro, sí, no te has traumatizado porque luego, junto a eso, también luego ha habido quien te haya dado criterios, también ha habido quien pues te ha hecho entender, ¿no? Pues cuál es el sentido del Dios Padre, cuál es el sentido de la responsabilidad ante Dios, la importancia del sacramento de la confesión. Pero si hubiese sido exclusivamente por ese tipo de expresiones, igual te hubiesen podido hacer daño. Igual a alguno le pueden hacer daño. Y aparte, vamos a ver, es prudente que en un enfado que tengo con un niño le esté yo invocando a Dios como si fuese el hombre del saco o al sacramento de la confesión. Pues no es prudente. No es prudente, ¿no? Es decir, que es una blasfemia. Hombre, decir que es una blasfemia es un poco fuerte decir eso, ¿no? Pero no es prudente. Más formas, claro que hay más formas, ¿no? También yo creo que hay que tener cuidado con invocar el nombre de Dios como si fuese para darte a ti la razón contra otro. Por ejemplo, estamos discutiendo con una persona, ¿no? Y no estamos de acuerdo en esto y tal, y le decimos que Dios te perdone. Vamos a ver, que Dios te perdone, tú lo has dicho como diciendo, como yo tengo razón, pues entonces que Dios te perdone. O sea, hay que tener cuidado con invocar el nombre de Dios para darme la razón a mí frente a otro. Existen formas muy sutiles, ¿no? Muy sutiles de invocar el nombre de Dios a mi favor frente a otro. Y encima, claro, como he dicho que Dios te perdone, claro, pues no sé, no he dicho nada malo, ¿no? Claro que he dicho algo bueno. Pero en el fondo, detrás de esa expresión, que Dios te perdone, es como decirle, oye, eso que has hecho, yo tenía la razón, y tú me has hecho daño a mí. Y estoy invocando el nombre de Dios, no en realidad, porque luego en fondo no voy a rezarle a Dios para que esa persona se convierta, sino que igual se lo he dicho para hacerle recordar que ha obrado mal conmigo. Puede ser perfectamente una muletilla decirle a otro que Dios te perdone. Una muletilla en la que le quede claro que ha obrado mal. Lo de que Dios le perdone es un decir. Es un decir. Yo en el fondo casi hasta le tengo rencor y no le he perdonado en mi interior. Bueno, pues también, como podéis ver, ¿no? Es otro
otro uso indebido, muy sutil, porque incluso hasta recurre a una expresión que es, vamos, preciosa y bonita, ¿no? Pedir a Dios que perdone a otro. Pero claro, cuando se lo digo a él a la cara, en el fondo lo que estoy es utilizando esa expresión sencillamente para decirle, oye, que has obrado mal, que me has ofendido a mí, me has ofendido a mí. Entonces invoco a Dios para quedar yo bien, ¿no? Para quedar yo bien. Bien, como veis, pues son formas sutiles, ¿no? Vamos a comentar algunas más, pero tenemos un momento de reflexión primero. Estamos comentando el punto 2146. En este contexto del segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, se nos habla de que, además de estrictamente lo que es la blasfemia, la ofensa directa contra Dios, ¿no?, también tenemos que tener delicadeza en nuestra forma de hablar, no abusando del nombre de Dios, no utilizando su nombre y el de Jesucristo, la Virgen María y los santos de una manera inconveniente. Y aquí estamos describiendo qué fórmulas o qué situaciones de nuestro lenguaje se nos ocurren como inconvenientes, ¿no? Hemos citado unas cuantas, vamos a continuar. Se me ocurrió otra forma también inconveniente de mentar, de invocar el nombre de Dios, que suele ser un poco justificatoria, que uno se justifica recurriendo a Dios. Por ejemplo, cuando decimos, tendemos a decir, cuando alguien nos hace una corrección de que no hemos obrado bien, y otros dicen, bueno, Dios es bueno. Es inconveniente hacer ese tipo de invocaciones, ¿no? O sea, invoco la bondad de Dios, invoco la misericordia de Dios, pues porque resulta que me han hecho una corrección, y yo, pues en vez de asumirla, en vez de afrontarla, estoy invocando la misericordia de Dios para librarme de afrontar esa corrección que me han realizado. Pues es impropio esa invocación, ¿no? Dios me entiende, a mí Dios me entiende. No, vamos a ver, eso de Dios me entiende es una invocación a Dios para escaquearte de la corrección que te han realizado. Yo me entiendo con Dios. Son invocaciones indebidas, son escapatorias para no afrontar la realidad de nuestra vida, y hay que ser prudente, ¿no? Hay que ser prudente, porque curiosamente esa corrección que te han realizado es una corrección en la que Dios quiere hablarte. En toda corrección fraterna debemos de ver también la mano de Dios.
Incluso, mira, incluso hasta cuando igual lo que te dicen, pues igual no sea totalmente preciso, ¿eh? Pero conviene ser prudente en la manera de escuchar las correcciones y no ponerse a la defensiva y no recurrir a la bondad de Dios porque para ponerte tú a la defensiva. A mí nadie me juzga por dentro, no, Dios me entiende. Mira, no recurras a Dios de esa manera. Déjate interpelar también por lo que te han dicho, que igual resulta que lo que te han dicho no es cierto, pero tú por de pronto no tengas una reacción a la defensiva, de rechazar la corrección que me han hecho y encima invocando a Dios para que nadie se meta dentro de ti, ¿no? Es invocar a Dios pues de una manera indebida, no. Deja que Dios también te hable, deja que te hable. Bueno, yo recuerdo que también en este programa del Catecismo hemos hablado del tema de las correcciones, ¿no? Y de las correcciones fraternas, y sin duda alguna es una de las formas en la que Dios también quiere que crezcamos, y crezcamos en humildad, y conozcamos su santa voluntad, que la voluntad de Dios también nos habla a través del prójimo. Y en cualquier caso, incluso, aun cuando una corrección que se nos hace pues no fuese justa o no fuese ajustada a la verdad, ¿no? En la misma humildad de recibirla y de discernirla, uno crece moralmente. Crece, ¿no? Si la recibe, la discierne y luego igual ve que no es ajustada a la realidad, pero no tiene esa actitud de rebote de entrada, ¿no? Por lo tanto, no recurrir, no invocar el nombre de Dios para rechazar, ¿no?, las correcciones del prójimo. También existe, yo creo que una utilización indebida del nombre de Dios, pues cuando nos agarramos a decir esta es su voluntad, ¿no? Un poco también lo decíamos en otro programa cuando decíamos aquellos de Deus vult, ¿no? Dios lo quiere, que se dice en latín, ¿no? Dios lo quiere. Hombre, bien, pero para que nosotros digamos Dios lo quiere, tenemos que estar muy seguros de lo que decimos, ¿eh? Pues por ejemplo, alguien sí puede invocar ese Dios lo quiere, pues por ejemplo dentro del contexto de la santa obediencia. A mí me ha mandado pues el obispo tal cosa, el Santo Padre me ha pedido pues que a mí como obispo que haga tal servicio a la Iglesia. Hombre, yo entonces lo acepto como voluntad de Dios, y ahí sí que puedo decir, bueno, yo en virtud de la santa obediencia pues respondo a esta llamada del Papa haciendo tal servicio a la Iglesia. Dios lo quiere, su voluntad se ha manifestado en la santa obediencia. Incluso hasta si un superior legítimo, ¿no?, se equivoca mandando, el otro no se equivoca obedeciendo, es así. Es decir, si en principio, en virtud de la santa obediencia, es posible que quien gobierna pueda equivocarse, ¿no? Pero es verdad que quien ha recibido esa orden y en virtud de que sabe que tiene una relación de obediencia con ese superior, bueno, él no se equivoca obedeciendo. En todo caso se equivocará el otro mandando. Bien, en este caso sí se puede decir Dios lo quiere, su santa voluntad, ¿no? Y yo en virtud de la obediencia a Dios, bueno, pues abrazo, ¿no?, tal mandamiento o tal orden que me han dado. Pero fuera de ese principio de obediencia, hay que tener cuidado con eso de que Dios lo quiere. Hay que ser prudente, porque a ver si resulta que vamos a invocar ese Dios lo quiere cuando a ver si Dios quiere otra cosa. Dios quiere que yo saque ese puesto de trabajo. Dios quiere que eso sea para mí. Hombre, eso que Dios quiere que eso sea para ti, vete un poquito más despacio. Y si Dios no quiere eso, y si en su providencia tiene otro designio, no invoques el nombre de Dios dando por seguro cuál es su voluntad. Lo que sí que es seguro es que Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere que seas humilde. O sea, hay cosas que es seguro que Dios las quiere. Otras cosas no es tan seguro. No podemos estar seguros de que Dios quiere de ti esto y lo otro. Y hay que ser más humilde, ¿no?, en la manera de invocarlo. Luego también esto podríamos llamarlo una invocación indebida del nombre de Dios, ¿no? Es un recurrir a su autoridad para confirmar la mía, que es peligroso, ¿no? Incluso aun cuando uno piense que puede ser así, bien, pero puede ser así, pero no es seguro que sea así. Luego seamos humildes en la manera de afirmarlo. Seamos humildes,
no dando por seguro lo que puede ser posible, pero no es seguro. ¿Por qué? Pues porque tenemos el riesgo de que en vez de buscar su voluntad, estemos invocando a Dios para ponerle al servicio de mi voluntad, ¿no? También hay más formas, ¿no? Más formas de utilizar indebidamente el nombre de Dios. Por ejemplo, no deja de ser una forma bastante indebida el que a veces se utilice en un lenguaje, en un lenguaje castellano, ciertas fórmulas que ciertamente indican un sentido de sensibilidad y de educación cuando alguien no tiene esa fe. Imaginaros que alguien esté diciendo gracias a Dios, etcétera, etcétera, y resulta que es un ateo. Esto me lo decían recientemente de no sé qué político que en un parlamento estaba utilizando pues estas expresiones de que gracias a Dios y no sé cuántos y tal, y le pregunta a otro, ¿usted es creyente? Y dice, no, yo soy ateo. Entonces, ¿para qué utilizamos entonces para qué estamos invocando esas fórmulas como si Dios fuese una fórmula de cortesía? Una fórmula de cortesía, es verdad, a veces, por supuesto que estas fórmulas de nuestro lenguaje implican, pues que claro, que la tradición cristiana ha empapado hasta tal punto, ¿no?, nuestra historia, nuestra cultura, que el propio lenguaje, el lenguaje también que utilizamos tiene hasta fórmulas que son signo de la fe cristiana que ha empapado toda nuestra cultura, ¿no? Ahora, yo creo que tenemos que ser un poco coherentes, ¿no? E intentar que las expresiones que utilizamos sean también coherentes con lo que pensamos, ¿no? Es ridículo que alguien esté utilizando expresiones de gracias a Dios y etcétera, etcétera, cuando luego resulta que se proclama ateo. Es que es ridículo, ¿no? Bien es verdad que en nuestra tradición cristiana hay expresiones, que es casi imposible dejar de utilizarlas, aunque uno haya dejado de ser creyente, como por ejemplo la fórmula adiós. Uno dice adiós y claro, ¿y qué está diciendo? Bueno, por eso en tiempos de la República, según tengo entendido, hubo un momento en el que pues, en el entorno comunista y en el entorno anarquista se intentó suprimir la palabra adiós y decir salud, salud en vez de esa expresión que era una expresión que supone invocar el nombre de Dios, ¿no? Bueno, es verdad, en el lenguaje hay lenguajes como el lenguaje castellano en los que la tradición cristiana la ha empapado de tal manera que es hasta imposible prescindir de ello. La expresión adiós es preciosa, es decir, cuando nos saludamos y decimos adiós, me despido, pero nuestro camino es a Dios, vamos hacia Él. Mira, tú y yo igual nos vemos hasta pasado mañana, no tenemos plan de vernos, pero bueno, hasta luego, si Dios quiere. Si Dios quiere. Eso de gracias a Dios, si Dios quiere, son expresiones que suponen la conciencia de que Dios está presente en nuestras vidas, ¿no? Y de que Él venimos, y de que todo es gracia, todo es don, y de que nuestra vida está en manos de Dios. Son expresiones que han empapado, ¿no?, nuestro lenguaje, ¿no? Es precioso, ¿no? Es caer en cuenta de que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como decía San Pablo. Si Dios quiere, gracias a Dios, sea lo que Dios quiera. Qué bonito es ver, ¿no?, como que la conciencia de la presencia de Dios la ha empapado todo hasta nuestro lenguaje. Bueno, pues digamos que el que no sea creyente, yo creo que lo oportuno será que no esté utilizando fórmulas de educación cristiana, cuando luego resulta que vaya a hacer una proclamación de ateísmo. Digo yo, un poco por coherencia, ¿no? Bueno, también es cierto, ¿no?, que existen invocaciones del nombre de Dios, pues que son más de tipo intrascendente, y tampoco vamos a, pues quizás a caer en un escrúpulo, por ejemplo, ¿no?, cuando alguien dice, Dios mío, qué tarde es. Hombre, tampoco no vamos a. Yo creo que eso está dicho pues con una conciencia pues que es inocua, ¿no? O sea, que no tiene un sentido de utilización irrespetuosa del nombre de Dios, eso de Dios mío, qué tarde es, ¿no? Bueno, también yo creo que no podemos, cuando aquí habla de uso inconveniente, uso inapropiado, pues no podemos caer, ¿no?, en escrúpulos, ¿no?
Pero sí que es verdad que como norma y como fórmula y como tendencia, tenemos que ser parcos y sobrios invocando el nombre de Dios. Para que el nombre de Dios sea utilizado bien, es mejor ser sobrio, que no estarlo invocando pues cuando tengo rabia, y ahora cuando tengo no sé qué, y ahora al niño le castigo y le invoco a Dios, y el otro no sé qué. O sea, es mejor ser sobrios, sobrios. Que eso no tiene que ver nada con lo que es esa especie de tendencia laicista de intentar quitar a Dios de nuestra vida diaria. No me refiero a eso, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que el respeto a Dios nos lleva a la sobriedad en la forma de hablar de Él. Entendiendo que nosotros estamos en manos de Dios, no utilizarle a Él en nuestras manos, ¿no? Comentario del punto 2146, en él se habla de los abusos, de los usos inconvenientes del nombre de Dios, ¿no? Bueno, hemos hecho un elenco de situaciones o de recursos y de invocaciones del nombre de Dios que pueden ser pues incorrectas, inconvenientes, un cierto abuso del nombre de Dios, ¿no? Desde unas maneras más triviales a una con una cierta intencionalidad de manipulación, Bueno, pues eso ahí lo dejamos, pero quisiera concluir haciendo una referencia al hecho de que también pues puede haber personas que tienen tendencia escrupulosa, lo digo porque los que somos confesores, pues yo creo que todos también hemos conocido a personas con tendencia escrupulosa que suelen sufrir con estos temas. Pues, por ejemplo, igual que hay personas que tienen sufrimientos pues cuando son escrupulosas diciendo, he tenido un pensamiento impuro, lo he consentido, no lo he consentido, y entonces pueden llegar a tener una especie de sufrimiento interior, ¿no? También hay personas escrupulosas que pueden sufrir con el tema de se me ha pasado por la mente una palabra indebida, ¿no? O en este momento de rabia, pues se me ha pasado una blasfemia por la cabeza, ¿no? Y entonces hay personas que pues suelen ser atacadas de escrúpulos con respecto a pensamientos blasfemos, etcétera. Y yo creo que a las personas que tienen esa tendencia escrupulosa, bueno, o un poco, digamos, angustiada, etcétera, hay que darles el consejo de que no hay mayor desprecio que el no hacer aprecio. Que ese tipo de pensamientos, ¿no? Que a veces uno dice, pues estoy en un momento de oración y de repente se me pasa una blasfemia por la cabeza. Y hay personas que sufren por ese tipo de pensamientos, es un poco incontrolables, ¿no? Parece que me viene a la boca no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues yo creo que no hay mayor desprecio que el no hacer aprecio. Es más, cuando una persona de estas utiliza esa expresión, es que me viene a la cabeza, me viene, ¿no? Ese me viene ya es bastante significativo, es bastante significativo en el sentido de que está fuera de nuestra voluntad, que no es nuestra voluntad la que lo elige, la que se adhiere a ello, sino que es algo exteriormente advenedizo, ¿no? Es una imaginación descontrolada, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no hay mayor desprecio que el no hacer aprecio, porque si uno se empieza a poner nervioso y empieza a reaccionar, ¿no? Pues de una manera, pues ya parece, ya que en esa misma reacción ya está cayendo la tentación, ¿no? De pensarse que ya ha entrado en esa dinámica que he consentido este pensamiento blasfemo y tal, ¿no? No hay mayor. Yo creo que, por ejemplo, puede haber invocaciones que uno diga, Señor, si tú sabes que te quiero, si tú sabes que te amo, y ya está, ¿no? Y tiras para adelante y no haces caso de ese tipo de pensamientos, ¿no? Hay que tener cuidado, porque es que estamos en un mundo en el que ya sabemos que la tendencia mayoritaria va por el lado contrario, O sea, estamos en una cultura en la que desde luego lo frecuente no es que se generen personas escrupulosas, sino todo lo contrario. Más bien de lo que se peca es de falta de delicadeza, de hablar de Dios como si estuviésemos hablando de cualquier cosa, o sea, de falta de respeto, etcétera, etcétera. Eso es verdad, estamos en esa cultura. Pero también es verdad que puede haber personas, y además pueden ser pues igual más proclives, ¿no?, a ser oyentes de Radio María, que tienen una gran delicadeza espiritual, y en esa gran delicadeza espiritual pueden ser también, ¿no?, objeto de escrúpulos y de sufrimientos a los que yo creo que no hay que entrar al trapo, como se dice, ¿no? Pues popularmente en ese tipo de
sensaciones de que ay, qué barbaridad se me ha pasado por la cabeza, que no sé qué, que no sé cuántos. No, ni caso. Ni caso porque, como decía Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa, ¿no? Y las cosas que se nos pasen por la cabeza tienen la importancia que nosotros queramos darle. Si uno se queda con ello y se asusta con ello y empieza a darle vueltas, ay, qué he dicho, ay, qué he pensado, y es que no, pues parece que entonces hace algo grande de lo que era una imaginación boba que se le ha pasado por la mente. No hay mayor desprecio que el no hacer aprecio. Basta con hacer un acto de presencia de Dios, una invocación al Señor y seguir adelante a lo nuestro, ¿no? Sin perder la paz, sin perder la paz interiormente, ¿no? Bueno, este es un comentario que creo que es importante hacer. Otro comentario, así digamos de tipo práctico. Bueno, pues que también somos conscientes que puede haber personas a las que, como se dice popularmente, se les escape una blasfemia. Ay, es que se me ha escapado y he dicho una blasfemia. Bien, lógicamente, pues no será justificable, ¿no? O sea, sería demasiado quizás ligero el decir, bueno, lo ha dicho sin intención de ofender a Dios. Hombre, es verdad, no es lo mismo una blasfemia que tenga una intención explícita de ofender a Dios que una blasfemia que a una persona se le ha escapado. No es lo mismo. Por lo tanto, Dios sabrá en el fuero interno pues, que el grado de culpabilidad. Puede ocurrir que una persona pues igual haya dicho una expresión blasfema sin que en realidad haya tenido una conciencia y una libertad y por lo tanto no haya cometido un pecado mortal. Pues sí, es posible, es posible. Ahora bien, también es cierto que posiblemente cuando hemos llegado, ¿no?, a decir blasfemias de una manera así un poco inconsciente, pues eso es porque hemos adquirido un hábito y posiblemente sí tengamos culpabilidad en haber adquirido el hábito. Igual ahora las digo sin darme cuenta porque se me escapan, ¿no? Pero es verdad que igual tengo una culpabilidad de que nadie adquiere el hábito de decir blasfemias sin que al principio, bueno, pues haya tenido un cierto consentimiento con ese hábito que ha adquirido. No vamos a juzgar a nadie, ¿no? Pero es evidente que hay blasfemias que tienen mucha mayor intencionalidad que otras. Pero tampoco quitemos importancia al hecho de decirlas, aunque uno no tenga la intención de ofender a Dios. Hay que tomarse en serio la purificación de ese hábito tan absurdo, ¿no? Porque un creyente, alguien que ama a Dios, que por su boca salgan blasfemias, pues es una contradicción que aunque igual él sufra, porque tengo un hábito que se me escapan, ¿no? Y él es el primero que sufre, y por lo tanto, bueno, pues no cabe entender esa blasfemia en un sentido de maldad. Pero aunque sea así, hay que tomarse en serio la purificación de tal cosa, ¿no? Porque es un absurdo, es una contradicción y es un mal testimonio, y además hay que recordar que los cristianos tenemos también la obligación de dar testimonio de nuestra fe ante los demás. Pues no vale decir, es que no tenía intención de ofender a Dios, vale, de acuerdo, pero es que además de eso, tú estás llamado a dar testimonio de tu fe ante los demás. A ser testigo, que quienes te vean y te escuchen den gloria a Dios. Luego es posible que haya personas que sufran porque se les escape una blasfemia y no tengan una culpabilidad plena en eso que han hecho, ¿no? Pero hay que tomarse en serio la purificación pues, de tal cosa, ¿no? Y arrancar ese hábito, arrancarlo y tomarse en serio, ¿no? Yo recuerdo así de pequeño que nos decían, ¿no? Pues si se te escapa esa palabrota, pues en tu interior dices esto, ¿no? O haces lo otro, haces una manera de arrancarte ciertos hábitos, ¿no? Bueno, pues también este consejo creo que es importante darlo, este consejo, porque es evidente que también un pecado pleno supone consciencia y libertad. Y en la blasfemia muchas veces pues hay determinados ambientes en los que se blasfema tanto que un niño, por ejemplo, puede haber crecido en un ambiente en el que ha escuchado blasfemar desde pequeño. Y la verdad es que es una víctima de tal cosa, ¿no? Es una víctima, o sea, que es que ha tenido el hombre pues un entorno en el que ha recibido las blasfemias como, vamos, pues casi como una muletilla, o sin casi, ¿no? Una muletilla en el lenguaje. Bien, pero en la medida en que igual no es culpable de haber adquirido ese hábito,
no es culpable. Pero en la medida en que comienza a ser consciente de que eso es una barbaridad, en la medida en que comienza a ser consciente de que es un mal hábito, si Dios le da la luz para entender que eso es una burrada, también le irá dando la luz para irlo corrigiendo poco a poco. Irlo corrigiendo. O sea, una cosa y la otra hay que afirmarla. Bueno, lo dejamos aquí. Como veis, hemos hecho un programa el de hoy comentando el punto 2146 sobre los abusos o usos inconvenientes del nombre de Dios y poniendo ejemplos un poco prácticos, ¿no?, de nuestro lenguaje, de nuestra forma de expresión, de cómo tenemos que ser sobrios, ser parcos, ser sencillos, ser transparentes, ¿no?, en nuestra forma de referirnos a Dios o de dirigirnos a Dios. Pero no únicamente de dirigirnos a Él, sino de referirnos a Él, ¿no?, de mentarle, ser parcos y ser sencillos en la manera de mentar a Dios. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, aquí Zaragoza, monseñor, me llamo Miguel. Adelante, Miguel. Perdone que intervenga por segunda vez, hace ya muchos meses lo intenté, imposible, y ahora parece ser que en verano tengo más suerte. Bien, quería retrotraerme a hace varios días que intervino una mujer, una oyente, sobre la blasfemia, y ella contó una anécdota que me hizo mucha gracia. Además, la voy a imitar, que fue la siguiente. Ella contaba que siempre que oía blasfemar, ella decía, bendito sea Dios, y bendito sea Dios. Dice, un día te van a pegar y tal. Y como salía airosa. Después intervino una segunda mujer también en un estilo semejante. Yo voy a imitarla. Es más, yo estuve, creo que le dije que estuve en Candia 5 años, estuve en el Ejército del Aire, y me acuerdo, los peninsulares que iban allí a Canarias, pues eran muy tendentes a la blasfemia. En cambio, los canarios no, por lo menos en aquellos años que yo estuve. Y siempre que el peninsular blasfemaba, el canario, me acuerdo que decían, cállese la boca, cochino. Y así una vez y otra vez, nunca llegaron a las manos. Y yo siempre de Canarias, esa devoción que le tienen, ese respeto al Señor, no es propio aquí en la península. Pues eso era todo lo que quería decir. De acuerdo, muchísimas gracias. Yo creo que igual también es prudente, recuerdo aquel testimonio de aquella mujer al que se refiere el oyente, ¿no? Y recuerdo que ella era una mujer que trabajaba pues creo que era un psiquiátrico, en algún hospital, en el que había habido en un momento determinado una gran costumbre muy generalizada de blasfemar, y que ella había tomado como la determinación de decir, bueno, bendito sea el nombre de Dios. Y creo que es importante, a mí me llamó la atención ciertamente, pues no únicamente la valentía, sino también la sencillez con que lo hacía, porque igual si una blasfemia se corrige, ¿cómo diría yo? Como humillando al que la ha pronunciado, igual es mal método, porque solemos tener un orgullo defensivo. Igual es bueno que la manera que tengamos de corregir una blasfemia no sea humillando al que la ha pronunciado, sino sencillamente proclamando nuestra fe, bendito sea Dios. Y entonces la otra persona, pues mira, pues se sentirá interpelada sin que la hayamos humillado. Eso lo digo como criterio. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Buenos días. Soy John Faudel de Palafrugell, en Girona. Adelante, John. Es que yo hago una reflexión. Digo, si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y a Dios decimos, con una palabra tuya bastará para sanarnos,
O sea, la palabra tiene un gran poder, también para nosotros, por aquella semejanza que tenemos a Dios. O sea, con la palabra herimos o halagamos a alguien. Con ella fue creado el mundo. Es decir, no sabemos el poder que tiene para nosotros. Gracias, Monseñor. Gracias a usted. Pues la verdad es que este oyente de Gerona hace una referencia a un tema que es importante, ¿no? Es decir, tenemos una cultura nosotros en la que damos poco valor a la palabra. Entonces yo diría, el valor de la palabra, ¿no? Aquí parece que lo importante es la intención, pero un momento, la intención se expresa con palabras, ¿eh? Entonces, frente a esta tendencia cultural en la que se devalúa la palabra, estamos llamados a ser hombres de palabra, ¿no? Y que nuestras palabras tengan peso, ¿no? Entonces, creo que la reflexión es buena, frente a una cultura de la imagen y de los sentimientos, valoremos la palabra, porque somos seres racionales, ¿no? Y nuestra razón se expresa conceptualmente en palabras, ¿no? Y hay que dar importancia a la palabra, ¿no? Hoy en día pretendemos excusar las cosas, ¿no? No importa lo que he dicho, lo importante es lo que él sentía por dentro. No, un momento. También nosotros tenemos que darle valor a lo que decimos, ¿eh? No se pueden decir burradas, ¿no? Sin que eso afecte a tu interior, a tu corazón. La palabra también compromete el corazón del hombre, ¿eh? Adelante, hemos pasado a otro oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Soy José de Madrid. Adelante, José. Mire usted, es referente a lo que ha dicho usted de salud en vez de a Dios. Eso fue durante la guerra civil. Estaba totalmente prohibido decir adiós. Hubo muchas personas detenidas que lo pasaron muy mal por decir adiós. Soy testigo de ello. Tengo más de 90 años y lo he vivido. Como era igual tener una estampita en casa, un crucifijo suficiente para que le sacasen de casa, le llevasen a los descampados y le diesen lo que llamaban el paseo, o sea, fusilarle. No ha habido más que un crucifijo en la zona roja, la zona republicana de Madrid. Único, el de que iba del ataúd de Serafín Álvarez Quintero, el hermano mayor de los dos insignes comediógrafos, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, con todas las autoridades presentes, y el crucifijo sobre el ataúd, por voluntad del muerto que lo había pedido y de sus hermanos católicos, toda la familia Álvarez Quintero. Y recibió también la extremoción, la confesión de un sacerdote religioso franciscano disfrazado de miliciano anarquista. Nada más que eso. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que igual no vamos a... Le agradecemos el testimonio, pero igual es conveniente que no nos desviemos un poco. Pero es verdad que, bueno, yo había hecho referencia a que el término adiós es un término que claro, que es casi inevitable en el lenguaje, y que hubo un momento histórico, como ha recordado el oyente, en el que fue prohibido decir adiós, ¿eh? Porque suponía inventar un nombre de Dios que una ideología determinada, la ideología marxista, proclamaba la no existencia de Dios, ¿no? Y fusilaba, ¿no?, las imágenes de Dios. Entonces, por lo tanto, es curioso la contradicción de no poder expresarse, ¿no? Y entonces, en vez de decir a Dios, digamos salud, o bueno, pues es una anécdota histórica, pero igual también conviene que no nos desviemos con ella. Un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Adelante, sí. Soy de Mallorca. Adelante, escuchamos. Perdone que no sea hoy el tema, pero es que quería hacerle una pregunta. Adelante. El domingo, el cura en la homilía dijo que dudaba de que Salomón hubiera existido, que es una manera de decir la sabiduría. A ver usted qué me dice. Bueno, pues yo creo que es impropio, lo digo así con todo el respeto, creo que es impropio que el sacerdote haya dicho eso, y máxime todavía en la homilía. Yo creo que todos los estudios bíblicos del Antiguo Testamento hablan de Salomón, y que está dentro de la genealogía de los reyes de Israel, y me parece impropio esa afirmación. Ahora, otra cosa distinta es que es verdad que el rey Salomón, además de como personaje histórico, ha pasado también a significar la sabiduría, ha pasado a ser un signo de la sabiduría, además de su ser como personaje histórico, ha pasado a simbolizarla, pero creo que decirlo primero pues es imprudente, aparte de incorrecto, claro. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
Sí, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Paz y bien, Padre Munillas. Paz y bien, adelante. Pues muchísimas gracias por un programa más y por tanta necesidad que tenemos, ¿no?, de la emisora en general, ¿no? Yo me quedo, con todo lo que puedo abarcar y ojalá Dios me ampliara, ¿no? Pudiera ampliar, no a mí, a todo el mundo, ¿no? O nos pudiera ampliar muchas cosas para entendernos mejor. Un oyente antes decía que una palabra del Señor, de Dios, bastaría para sanarnos. Qué duda cabe. Yo añadiría más lo que vine anteriormente en la homilía, ¿no? No soy digno de que entres en mi casa. Y se añadiría pues todo lo que quisiéramos, porque somos tremendísimamente imperfectos, el primero yo, qué duda cabe. Y decir que, pues yo en la oración, también quizá con cierto humor también, cuando se me pasa por la cabeza cualquier cosa que pueda desviarme, despistarme, yo me llevo la mano a una oreja y me doy un pellizco y parece, no sé, quizás sea muy atrevido, que el Señor me corrija, como tantas veces lo hace y lo hará, que el grado de intensidad de ese tirón de orejas que yo me doy, como que es quizá un poco el grado de despiste que tengo en la oración. Aún así, sin entrar en la manía o en en un escrúpulo, o sin intención de hacerlo, por lo menos nos dice, la esencia de la oración la permito a todos. O sea, que duda cabe, y creo que eso es con lo que debemos quedarnos a pesar de despistes, de retrasos, de imaginaciones raras que nos vengan alguna vez. También intento aplicarme pues el sentido de decir, pues una oración la he hecho, la repito, no ha ido bien, no me he centrado, la repito, y cuanto más podemos repetirlo mejor. Y en concreto en el Santo Rosario intento aplicarme a hacerlo más abundante que la propia homilía, que las propias 50 de Marías lo dicen, no digo si son 60 mejor, si son 70 mejor, y ojalá pueda ser en esa tendencia. Simplemente eso. Preguntas tenía muchas, pero como hay más llamadas tampoco quiero extenderme, y muchas gracias y paz y bien. Bueno, la verdad es que yo creo que igual también el oyente ha hecho un poco una expresión de sus dificultades de la oración o lo que sea, pero igual tampoco creo que igual me ha formulado una pregunta concreta, ¿no? Yo sencillamente diría pues que cada uno tiene que ir buscando su fórmula, su manera de oración. El que uno diga, vuelvo a rezar o a reiterar una oración que la he formulado mal, bien, pues si le puede ayudar, puede ser correcto. También es verdad que igual puede ser, en vez de volver a formularla, desde el momento en que estoy, si me he distraído, lo que sea, pues a partir de ahora continúo, ¿no?, poniéndome en presencia de Dios y rectificando mi intención. Igual no se trata de, esto lo he hecho mal, vuelvo a repetirlo, porque podía uno acabar pues con una cierta tendencia escrupulosa, ¿no? Yo creo que igual es más práctico decir, desde el momento en el que estoy, desde esta situación, pues Señor, me pongo en tu presencia, que me he distraído y tal y como estoy, continúo mi oración. Pienso que puede ser la fórmula. Pero cada uno tiene que ir buscando su forma de oración y de estar en presencia del Señor. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.